Buenas noches, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio en nuestro aniversario 25, aniversario del 2000 en que partió este programa y nos hemos mantenido gracias al Señor. Está con nosotros el hermano Benjamín de la Iglesia Presbiteriana y también estudiante del Instituto Bíblico Nacional, compartiendo con nosotros. Los invitamos a participar, es un joven lindo en el Señor, con bastante interés por la palabra y eso es lo que nos interesa. Así que hoy día continuamos con el programa Comunicando el Evangelio, hablando acerca de Jesucristo, como ese es el tema principal, ¿verdad? Y todo lo que concierne a Él. Y teniendo en memoria el nacimiento de Cristo y las profecías que se fundamentaron, ¿no es cierto?, que se plantearon desde 700 años atrás y quizás mucho más todavía en el mismo Génesis ya encontramos algunos atisbos muy claros, evidentes, que hablan de la personalidad de Cristo. Y como alguien decía, bueno, el Génesis es la sombra, ¿no es cierto?, que proyecta lo que será Cristo en el Nuevo Testamento, el anuncio explícito, implícito de lo que será Cristo en su vida, en su nacimiento, en el desarrollo de su ministerio, en su ministerio de pasión y muerte y resurrección. Y en lo que significa la vida de la iglesia. Vamos a dejar a mi hermano Benjita que nos salude un momento para que estemos orando también y podamos pedir la bendición del Señor. Un saludo, hermano Benjamín. ¿Cómo está esta Un saludo a semana? todos los que nos oyen. Esperamos que este tiempo pueda ser de bendición para ustedes y que podamos meditar acerca de las escrituras, que como bien decía en palabras de nuestro precioso Señor Jesucristo, hablan y dan testimonio acerca de Él y sobre tocante a la salvación y a la vida eterna que encontramos en Cristo. Bien, vamos a orar entonces para que Dios nos bendiga en lo que vamos a decir y compartir, que siempre uno lo hace con temor, ¿eh? No es cosa pararse aquí y hablar, quizás Mm. de cualquier tema podríamos hablar, educación, no sé, lo que pudiéramos compartir, con soltura de cuerpo y con algún conocimiento previo. Pero cuando llegamos a las cosas del Señor tenemos que tener mucho cuidado, mucha delicadeza. Como decía alguien, para comer pescado hay que tener cuidado. Bueno, aquí también hay que tener cuidado para hablar de las cosas del Señor y no agregar cosas que no están en la palabra, ni limitar tampoco lo que está en la palabra. Es importante escudriñar bien la Escritura y tenemos el mejor maestro, el Espíritu Santo, que nos conduce, ¿verdad?, a la reflexión y a la búsqueda intensa de lo que es el Señor. Padre que estás en el cielo, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias porque esta semana se ha hecho breve, corta, Señor, y hemos llegado nuevamente al programa con mi hermano Benjamín, un joven lindo en el Señor, con proyección, Señor, en el Señor, en la docencia. Y pedimos que tú nos bendigas en lo que vamos a decir, lo que vamos a compartir. El único propósito nuestro es hablar de Jesucristo. Es Dios el que mira al hombre y nos muestra a Jesucristo, un Dios, un Cristo hombre y un Cristo Dios, que habitó en medio de los hombres. La luz vino al mundo, pero dice tu palabra que los hombres amamos más las tinieblas que la luz admirable. Pero estuvo aquí, presente, y el reino de Él también está presente a través de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos des claridad, sencillez para ver la palabra del Señor, esperar, oírla o el Espíritu y rogamos por quienes están detrás de esta pantalla para que también puedan inquirir lo que nosotros conversamos, si es cierto, es verdad, y Señor, ir a la palabra, en los textos que señalamos para comprobar cómo lo hacían los de Berea, que todo lo analizaban, lo escudriñaban, si estaba ajustada a derecho, a la palabra. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues, hijita, decíamos también que no es esta la fecha de diciembre, ¿verdad? O el mes próximo donde Mm. nació. Lo importante es que nació. Ya y Mm. dimos algunos fundamentos bíblicos donde hablan, ¿verdad?, que nació en nuestro periodo conforme a lo que está establecido en la palabra. Estaciones, el trabajo de los pastores. Pero nos estábamos centrando en profecías concernientes a la venida de Cristo, ¿te acuerdas? Y habían dos profecías que inicialmente, ¿no es cierto?, habíamos tocado. Tenemos siete nosotros, pueden haber muchas más, pero tocamos siete, pero vimos dos solamente. Y ahora queremos seguir con las próximas, no alcancemos. Está la primera, si tú recuerdas, el pacto que Dios hizo con Abraham, allá en el capítulo 12 de Hebreo, donde le promete una descendencia y que esa descendencia nacerá, ¿no es cierto?, un rey. Y esa descendencia obviamente nos incluye a nosotros también. Tener una descendencia más grande que la estrella. Le dijo, mira la estrella, mira la arena del mar.
y hace un pacto, una promesa con un pueblo en particular, el pueblo de Israel, donde nace el Mesías, Belén de Judá, Betlehén, casa del pan. Y ahí también llegamos a una segunda profecía donde también Isaías habla acerca del Mesías, del trono del Mesías, ¿verdad? Que ocuparía de la casa de David, ocupando ese trono vacío que quedó, ¿no es cierto?, tras esos tres reinados. Poder, autoridad, quien la ejercerá en toda, ¿no es cierto?, magnificencia, como un preámbulo que será finalmente el reinado sempiterno del Señor. Ahora estamos viendo otra, hermano Benjita, que es que nacería de una virgen. Ahí en 77, yo voy a leer y tú vas a comentar. 739 años aproximadamente antes de Cristo, el profeta Isaías, luego de la visión maravillosa que tiene de Dios, ¿verdad? Ay de mí, miserable que soy, dice, que no soy digno de ver esta grandeza, y viene un carbón encendido y lo purifica. Viene a ad hoc, ¿no es cierto? También viene en ese sentido la gran señal de Manuel, el hijo de la Virgen. Voy a leer y mi hermano va a compartir. Quedamos un poquito pegados ahí parece, va a ser por el internet. Dice en Isaías 7:14 y veremos también posteriormente en los comentarios los otros cómo se concretó esto a través de los años. Por tanto, dice, voy a ir al 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, aludiendo a Israel. ¿Os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo soy a Dios, a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, o sea, Dios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepas echar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Judá y Asiria que vendría prontamente, ¿no es cierto?, a invadir. Hermano Benjamín, una de las primeras profecías donde ya se habla del advenimiento de Cristo en su primera venida y que nacería de una mujer, donde no hubo contacto relacional, físico con José, su esposo, sino que fue, ¿no es cierto?, obra del Espíritu de Dios que obró en ella. Aquí se habla mucho del nacimiento de Cristo como la concepción virginal, porque aquí habla y destaca el texto de Isaías que nacerá de una mujer virgen. Dice que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí yo quiero hacer el primer punto en la palabra ahí que se cita en la profecía, que es la palabra concebirá, Mm, el sentido bíblico de concebir. Por ejemplo, en la Biblia concebir no se limita al proceso biológico en el que se describe el acto por el cual Dios inicia vida en el vientre. En el caso de la Virgen, en este caso la Madre de Jesús, la Virgen María, esta concepción no se da de manera natural entre la unión de un hombre y una mujer. Es una obra soberana y creativa de Dios, la cual él hace por medio de su Espíritu Santo. Y aquí el segundo punto tocante a esto, que es lo que vemos a la luz del Nuevo Testamento, es la acción misma del Espíritu Santo por la cual es posible que de una virgen se conciba y se dé a luz un hijo al cual nosotros llamamos Dios con nosotros, Emanuel, porque esa es claro. una realidad que es posible Mm, por la acción del Espíritu Santo. Y aquí, por ejemplo, cuando mm, vemos su cumplimiento, y lo dice el Evangelio de Mateo, lo dice el Evangelio de Lucas, hablando de cómo esto es posible, dice que es posible porque el Espíritu Santo vendrá sobre María y dice, y te cubrirá. mm, Ahí habla de que el poder del Espíritu Santo iba mm, a cubrir, iba a proteger a este niño Jesús del pecado y que iba a producir esa obra
creadora y soberana de Dios, en que iba a crear en el vientre de María, o sea, iba a encarnar nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que necesitaba ser intervenido Mm. soberanamente, sobrenaturalmente, porque Así es. era un milagro de Dios y porque era necesario que este, este Cristo nuestro Señor viniera sin esa inclinación pecaminosa que tienen todos los seres humanos por naturaleza. Entonces el Espíritu crea la humanidad real de Cristo dentro del vientre de la Virgen y el Espíritu dice acá que protege y reserva la naturaleza humana de Cristo, lo guarda del pecado. Y esto no implica que, eh, como dicen algunos católicos Mm. romanos, que ya la Virgen es pura, inmaculada y limpia. Nos recordemos que aquí la misma María se regocijaba de la noticia que el ángel le había dado, porque ella se alegraba en el Señor, que él era su Salvador, hablando de nuestro Señor Mm. Jesucristo también. Y bueno, la acción santificadora, la acción que cubre y protege a ese niño, ocurre por medio del Espíritu Santo y cae solamente en nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero hombre santo y perfecto, que quien hizo posible nuestra salvación. Y como tercer punto para destacar en esta profecía, profe, es porque yo me preguntaba por qué Dios simplemente no creó otro ser humano, por qué tuvo que encarnarse, por qué tuvo que venir a la tierra a hacerse hombre por medio del nacimiento de una mujer, Mm. eh, por qué tenía que encarnarse así. Y entonces la respuesta que han encontrado muchos hombres de Dios por medio del estudio es que tenía que ser así por la misma promesa que fue dada anteriormente ya en Génesis, en el protoevangelio, que la sirviente de la mujer, la descendencia de la mujer, la descendencia de en Abraham, en Isaac y en Jacob, tenía que, por lo tanto, venir eh, y hacerse hombre, siguiendo la misma genealogía y promesa antes dadas por Dios. Debía compartir nuestra misma naturaleza para ser nuestro mediador, y eso lo deja muy claro Hebreos 2. Mm. Debía ser hijo de David según la carne, como nos cuenta Romanos 1. Debía obedecer en nuestra condición humana con las mismas limitaciones que tiene cada ser humano, que tiene cansancio, que tiene sed, que tiene hambre. Y es por eso que la encarnación debía venir de este modo, encarnarse por medio del vientre de una mujer y nacer como un ser humano cualquiera, pero sí la intervención del hombre, porque recordemos que el hombre, si hubiese intervenido el hombre ahí para el nacimiento de Cristo, hubiese transmitido como lo fue en Adán, esa herencia de pecado, de culpa, que lo mueve hacia el mal, hacia pecar. Salvo esa excepción, Cristo nace sin pecado y Amén. nace como el Amén. verdadero Adán perfecto para obedecer a Dios. Así que no sé si usted pudiese comentar algo más con Sí, respecto a este bueno, punto. llama la atención porque este tipo de nacimiento es atípico, obviamente es atípico y sobrenatural. Para la mente del hombre es imposible concebir, si no fuera por el artículo La Fe, que hay un nacimiento de esta naturaleza. Pero podemos nosotros, yo digo, cuando alguien duda sobre esto,
¿Podemos nosotros dudar de algo teniendo presente que no estamos detrás, ¿no es cierto? O que no estamos hablando de un diosito hecho con manos de hombre, sino que estamos hablando del Dios creador del universo. Y todo apuntaba a que tenía que ser así, tenía que ser así. Ese Dios, estando arriba en el cielo, ¿no es cierto? Ese Cristo, que también es Dios en su divinidad, desciende. Y me gusta cuando el apóstol Pablo habla, por ejemplo, y dice que él, ¿no es cierto?, siendo rico, arriba, desde la eternidad, con el Padre, en todo sentido, se hizo pobre para con su pobreza cubrirnos riqueza a nosotros. Y él, como éramos humanos nosotros, se humaniza, se hace hombre. No era como esos dioses paganos, vengativos, en el sentido, ¿verdad?, que eran subjetivos en su apreciación, en su justicia, y entre ellos mismos encorizadamente tenían guerra estos dioses creados en la mente del hombre. Pero este es el Dios único, el Yahweh, Elohim, como queramos llamarle. Era el Dios único que hace que este milagro maravilloso, que para él es propio su naturaleza divina, omnipotente, pueda hacerlo. Fíjate que en todos estos libros de Mateo, cuando comienza, que es un libro de genealógico inicialmente, porque comienza con la genealogía, menciona que hay descendencia, son 42, 14, 14 y 14, tengo entendido, donde menciona desde Abraham, menciona, ¿no es cierto?, es la descendencia, la línea que antecede a este Cristo hombre. Cristo está por sobre el tiempo, el Cristo hombre que vino a la tierra. Ahí tiene el año uno, el año cero, usted quiera ponerle. Pero desde Adán hasta David pasaron 14 generaciones y uno tras otro engendraba, ¿no es cierto? Uno tras otro engendraba, los varones engendraban en la mujer un varoncito que iba siendo la cabeza de esa familia. Desde Abraham hasta David entonces pasan 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor, 14 generaciones más. Y desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento del Cristo pasan 14 generaciones más. Y fíjense que hay una palabra que se repite en todas esas 42 generaciones. Engendró, engendró. Pero cuando llega a hablar de Cristo cambia el concepto de engendró, porque el que engendraba era el varón a la dama. Pero aquí dice de manera que todas las generaciones, ¿no es cierto? Eh, Todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación babilonia 14 y de la deportación babilonia hasta Cristo 14. Y en el anterior dice, y Jacob engendró a José. Viene desde Abraham la línea genérica, es como que usted ponga su nombre y busque 42 generaciones hacia atrás. Qué lindo sería. ¿Eh? Hay familias que me llaman la atención, me gustaría tener a mí algún día el árbol genealógico, lo he visto en las casas, está un árbol genealógico, el papá, la mamá y toda la descendencia, como 30, 40 hacia atrás. Bueno, ahí nace finalmente José, ¿no es cierto?, quien desposa a María posteriormente, antes de saber de que ella está encinta. Imagínense el tremendo conflicto a esa altura que una mujer en estado de novia hubiese sido, ¿verdad?, se anunciase que estaba encinta. Ahora, parecía ser que es el pan de todos los días. A nadie le asusta, ¿verdad?, aquello, pero en ese momento era una situación compleja y debía serlo. Jacob engendró a José, marido de María. Y aquí no dice, no dice engendró José, ¿verdad? A Cristo, sino que Jacob engendró a José y José, marido de María, la Virgen María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Se corta el concepto de Mm. engendrar porque aquí viene a obrar Dios, porque no estamos hablando, Juanito, de los palotes, estamos hablando de Dios, el creador de los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, que un día nos pasará y nos pesará en la balanza. Fíjense que, y Benjita en algún momento en las clases les comentaba, conocía a una mujer árabe, no voy a contar todos los detalles, la conocía en Jerusalén, que se convirtió al Señor estando detenida ella presa por razones particulares que no las voy a mencionar,
en verdad siendo una muchacha de una 22, 24, 23 años, y a una larga condena por lo que había sido sorprendida en Jerusalén. eh, Dios habla con ella en un sueño en la noche. Y está siendo atendida por unos misioneros que no se habían identificado como tal. Se encontraba recluida ella. Y en ese sueño escucha una, no ve nada, pero escucha una voz que le dice, esos hombres que te visitan, atiéndelos porque son hijos míos. Y segundo le dice, anda a Mateo capítulo 1 y léelo del 1 hasta el 17. Dígame usted, cuando uno empieza a leer libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares, a Sara, a Fares y Errón, Errón a Abraham. Ahí uno ya se va aburriendo, pues. Es como lo que sale en el Antiguo Testamento. Pero ella no se aburrió. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón fue mujer de Uría, Salomón engendró a Robán y ahí comienza a tener a José. Y se encuentra ella con una lógica de que este engendró al otro, este engendró al otro, el otro engendró a este otro, y así sigue. Hasta que se encuentra con el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y Dios toca con ese maravilloso texto, toca, ¿no es cierto?, el corazón y la mente de esta mujer judía que nos compartió su testimonio en el hotel donde estábamos, fue llevada, ¿no es cierto?, a propósito y entendió, oh, dijo, este no fue engendrado por un hombre, entonces este es el Hijo de Dios. Y solita se despertó, analizó y entrega su corazón al Señor y se convierte en una misionera. Conocí a ella personalmente, la conocí, tuve el privilegio de conocerla y me impactó tremendamente su testimonio. Para muchos puede ser un cuento, una fantasía. ¿Cómo es posible que una mujer sea concebida por el Espíritu? Pero insisto, respetuosamente, estimado amigo, no estamos hablando de un diosecito bolsillo. No estamos hablando del Dios que nosotros hemos imaginado, un viejito, anciano, que está en un trono con pelo blanco, largo. No es ese, Dios es espíritu. Y esta profecía se cumple, que nacería una virgen. Si leímos ahí, dice, José, hijo de David, no tengas miedo. Después dice, ¿no es cierto? Perdón, dice, bien digo, viene el aviso sobre José, porque José, imagínense ustedes, Gabriel, el ángel Gabriel le indica a María que daría a luz un hijo. Y luego se lo dice a José, su prometido, porque estaban prometidos, aún no se habían unido y ya se encuentra con una mujer que está, ¿no es cierto?, encinta. Parece que asume él que María le había sido infiel y planea entonces terminar la relación para no ofenderla, porque si no significaba, ¿verdad?, un tremendo problema para ella como mujer si hubiese sido la situación con un varón y no obra del espíritu. Y ahí, ¿no es cierto?, en el sueño se le presenta eh, un ángel también a José y le dice, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María a casa como tu esposa, porque lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo. Cuidado, cuidado, estimado amigo, se lo digo en el Señor, cuidado con las bromas, porque quien va contra el Espíritu Santo, va contra Dios, y es un pecado que dice que no tiene perdón. Ella dará a luz un hijo, y tú le darás el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Esos pecados que le llamamos faltas, que les llamamos problemitas, que les ponemos, los categorizamos, unos más grandes, otros más chiquititos, sin mentir no es problema. Robar no es tanto si todo el mundo lo hace. Mirar hacia el lado, el patio del vecino, no es problema si todo el mundo lo hace. Pero lo que sea, está ese pecado original de esa separación, esa rebelión activa o pasiva, en el cual el hombre sin Cristo vive en rebelión contra Dios y viene Cristo para, en ese sentido, ¿verdad? Y en todo, salvar al pueblo de sus pecados. Todo esto ocurrió para cumplir lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Como fue profetizado, entonces la Virgen concibió al Espíritu Santo y dio a luz a su Hijo Jesucristo, y en ese acto se cumple entonces la profecía. Fíjate, si tú lees por ahí, hermanito, puedes leer ahí el, el
Me gustaría que leyeras tú, por ejemplo, el texto ya como en Lucas, si puedes pasar a Lucas, el verso, ¿no es cierto? Capítulo 2, del 1 al 7, hermanito Benjamín, por favor, y comentamos un poquito ese. Me dijo Lucas del 1. 2 del 1 al 7, cuando habla ya del nacimiento, la Ah, ya. concreción de este embarazo, ¿verdad? Obra virginal, obra del Espíritu Santo. Dice, del 2 del 1 al 7. Y se Correcto. aconteció que en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Comenta nomás, Benjita. Ahí estaríamos paso a la segunda, ¿no? Claro. Vale. Coméntalo nomás ese texto. Bueno, este es ya lo que fue profetizado en un libro de un profeta menor que muchos de nosotros a veces ni ojeamos y desconocemos cuando decía un pastor por ahí que el libro del profeta Miqueas es probablemente uno de los profetas menores que a todo cristiano le cuesta encontrar en su Biblia. Pero este es un libro importantísimo porque anuncia y habla de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo los últimos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 5 el verso 2 dice que de aquí de Belén saldrán gobernantes cuyos orígenes son desde la eternidad. Y aquí, en cuanto a la ciudad de Belén, donde nace nuestro Señor Jesucristo, hay varios puntos que hay que hacer. ¿Por qué Belén? El Chiquitita. profe le encanta citar este texto de Miqueas. Pequeña eres, Belén, Efrata. Bueno, ¿por qué Belén? Y aquí el primer punto que quiero hacer, que encontré precioso, es Belén y la sombra que tiene a los corderos. Mm, Belén es la casa del pan. yes. Estaba rodeado de campos donde se criaban a corderos que eran destinados para los sacrificios que se hacían en el templo. En ese contexto nace Jesús, el Cordero de Dios, como dice Juan, que quita el pecado del mundo, lo cual es una hermosa sombra profética entre el antiguo pacto y Cristo, el nuevo pacto que tenemos eh, por su Mm, expiación, por su sacrificio en la cruz del Calvario. El punto siguiente es la providencia de Dios eh, por medio de ese empadronamiento, ese censo, el decreto de César Augusto, aunque era un movimiento político, mueve a José y a María a moverse exactamente al lugar donde Dios ya había determinado hace cientos de, creo claro. yo, miles de años atrás, por las Mm, profecías, había determinado dónde iba a nacer el Mesías. Y el punto siguiente es todas las conexiones bíblicas que nosotros podemos ver ahí. La ciudad de Belén,
la ciudad de David, el cumplimiento mesiánico en Cristo, los corderos que eran identificados con esa ciudad y Cristo como Mm. el cordero, el sacrificio final. Esta ciudad conocida como la Casa del Pan, la ciudad de Belén, y Cristo que se presenta en Juan 6 como el pan de vida Pan de vida, claro. para Mm. nosotros. Entonces, es lo que yo decía en la anterior intervención, es cómo Dios ha diseñado de tal manera su plan de redención para que todo encaje a la perfección, todo está orquestado según su Amén. providencia, Amén. lo que Él ha decretado que hará, se hará, y no hay nadie que le ponga y le diga que pueda intervenir en su actuar. Eh, lo que sí es hermoso, como podemos ver en la escritura, todo ese nivel de detalle, aún en el Génesis, cómo Dios ha orquestado todo y cómo Mm. podemos ver en su plenitud su obra a favor de nosotros, de ser humanos caídos y perversos, por amor de su nombre y por amor de nosotros. Y ese amor que Él tuvo en Cristo hoy se nos muestra a nosotros por medio de la persona y la obra de Cristo. Fíjate que tuviste en el clavo y tú sabes cuál es mi talón de Aquiles. Me encanta este texto, porque 701 años antes también, antes de Cristo, hace un paréntesis Miqueas, ¿verdad? Bien dices también, pareciera ser que los profetas menores son los parientes pobres de la Biblia. Cuando hemos estudiado los profetas menores nos hemos encantado, nos hemos maravillado, hemos descubierto, yo este último tiempo estoy usando muchas cosas de ahí. Y él habla del paréntesis nacimiento y rechazamiento del rey, ¿verdad? Y, y habla ahí, ¿verdad? De este Belén Efrata. Era una ciudad que tenía un pueblo, perdón, un pueblito que el siglo primero, cuando nace Cristo, tenía cerca de 300 personas. 300 personas. Actualmente debe tener unos 32.000, 33.000 personas, más o menos. Al 2024 tenía 32.000, casi, pongamos, eh, eh, perdón, bien digo, casi 33.000. Y Belén está cerquita de Jerusalén, digamos unos 10 minutos, 15 minutos en vehículo, unos 6 7 kilómetros. Y bien dice, el profeta era una pequeña localidad. Era la más pequeña entre todas las familias grandes de Judá, pues Jerusalén, donde pasaba todo pasaba en Jerusalén, el templo magnífico. La madre de los pueblos se le llama Jerusalén, nos guste o no nos guste. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias, insignificante. Yo digo, hermano, y tengamos un poquitito, qué complejos somos los seres humanos, qué vanidosos somos. ¿Quién va a querer nacer en un pueblo chiquitito? Los judíos decían, los de Judea decían, esto ignorante Galileo no tiene ni idea, de Nazaret pueden hacer algo bueno. ¿Habrá algo bueno en Nazaret que venga a nosotros ilustrarnos, los doctores en la ley? Increíble, ¿eh? Y nosotros buscamos siempre lo mejor. Una clínica, ojalá bueno, que pueda hacer lo que lo haga. No irá a parir bajo un puente, como si lo hace, Dios dirá qué pasa ahí, acompañará. Buscamos siempre lo mejor, el mejor regalo, el mejor lugar, el mejor doctor. Por ahí alguien decía, cuando nazca la guaguita lo voy a buscar en un Mercedes-Benz de Castro a Puerto Montt. Y lo cumplió, lo fue con el Mercedes-Benz. Un abuelo por ahí dejó dicho por ahí, hasta el nacimiento un nieto murió antes. Si yo no estoy, tiene que ir tal persona en Mercedes-Benz a buscarlo. Y fue el Mercedes-Benz el cuñado a buscarla, resulta la criatura ya. Pero aquí el Hijo de Dios, el Emanuel, el que no tranza, el que no busca privilegios, el que siendo dueño de todo, no tiene un lugar donde reposar su cabeza. Las zorras tenían lugar donde guarecerse. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tenía ni un lugar debajo un puente ni una almohada donde reposar. Pero si es el Rey, es el Creador, el cual Dios le ha dado todo el poder. Cristo juzgará. El Padre le ha dado toda autoridad por él y para él.
Por Él y para Él fue creado el universo. Es Jesús. No es el Padre Pío, no es un papa, no es un obispo pastor, no es un apóstol como tantos se andan hoy día ofreciendo pastores, no es un pastor escueliado, va mucho más allá Cristo. No es un hombre carismático en la habilidad, en la pachorra, en los años del evangelio, la predicación, la posición, las posturas, los pítanos, el slam, los efectos especiales. No, Cristo no es así. Cristo es perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Es el Cristo glorioso que nos amó y que nos ama y que dio la vida por nosotros, una sola vez por la humanidad. Y esto se hace efectivo, impetramos el beneficio de la salvación y su amor y su misericordia cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos arrepentimos y hace en un proceso de la obra salvífica. Ahí nace este hombre, en una parte pequeñita entre la familia Judá, de esa ciudad insignificante a 8 kilómetros de Jerusalén, que se llama Casa del Pan, bien decía mi hermano, saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Concluyo. Decía mi hermano igual, habla que nació en un pesebre. Nosotros tenemos la idea griega occidental de un pesebre. Y pensamos en un pesebre, una casita de paja con animalitos resoplando, ¿no es cierto? Olor a estiércol ahí. El pesebre en esos entonces era como un hornajo de piedra donde se guardaban, es como esos hornajitos, yo me imagino que aquí en Chiloé se hacen estos hornajos de madera donde se maja la chicha o bien comen los chanchitos, también se le da el alimento. Bueno, ahí era un hornajo de piedra y ¿cuál es la función? Era registrar y guardar ahí a las primogénitas, las ovejitas, los machitos que iban a ser llevados al sacrificio. Todo tiene un sentido. Nosotros se tradujo la Biblia al griego y nosotros rescatamos lo que tomamos y los que tradujeron también y nosotros le damos la connotación de un pesebre y ponemos el fin de año, ¿no es cierto? En diciembre, que dijimos no es la fecha, pero bueno, importante que nació, el año que nació, los 12 meses, pero nació. Eso es lo valero. Y ese es un hornajo de piedra donde ahí se guardaba, se protegía de los animales salvajes, de los depredadores, el crecimiento inicial de esa ovejita, de ese corderito pascual que sería, obviamente, ¿no es cierto?, sacrificado en el templo, como ofrenda por el pecado de las personas y también que lo ofertaba ahí el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero ¿qué relación tiene? Y eran los mejores que presentaban, eran de todo Jerusalén, de toda Judá y Jerusalén, eran los más perfectos que presentaban. Es como decir, en Osorno, aquí están las mejores, parece, colleras de animales, los Hereford, ¿verdad? Yo los conocí muy de cerca, esas exposiciones en Osorno son maravillosas en la Sago Fisur, de unos toros de encaste que cubren 30 vacas, ¿no es cierto? Y valen millones de pesos y hay un historial, viven prácticamente en un palacio esos toros. Son cuidados, son como esos caballos árabes que ¿no es cierto?, sementales. Y aquí, ¿no es cierto?, este corderito nace en ese humilde pesebre para darnos vida eterna. Y los mejores corderitos salían justamente de Belén. Ofrecían a los templos los mejores, la mejor producción, el mejor cuidado. ¿Tendría un sentido eso? Claro que sí. Porque de ahí sale el Cordero Pascual, que no es el animalito cuatro patitas, sino que es el infante que nace, ¿no es cierto?, en ese día glorioso, cuando dice la palabra que vinieron de Galilea. Galilea está al norte, la provincia de Galilea, después viene Samaria o Samaria y Judea. Vienen de Galilea, de Nazaret y bajan, porque así estaba establecido. Se encontraban ellos en Nazaret, pero bajan con José, su padre adoptivo, no progenitor, ¿verdad? Y bajan, ¿verdad?, hacia el sur, hacia Judea, donde pasaba todo. Todo estaba pasando ahí y llegan en esas fiestas, ¿verdad?, donde nace él. Y dice que llegando a Belén, ¿verdad? Eh, acontece que estando allí se cumplen los días de su alumbramiento y esta mujer que Dios utilizó grandemente y que reconoció ser sierva del Señor en el Magnífica,
¿verdad? Dice, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El pesebre. Saquémonos la imagen de ese pesebre que ponemos en el arbolito de Pascua, que también tiene un origen babilónico pagano, que no se condice, ¿verdad? Ya lo explicamos ya. Nace en ese pesebre, ya lo explicamos cómo era, porque no había lugar para él. El Hijo de Dios no tenía lugar donde nacer y después no tuvo lugar donde reposar su cabeza. Me entiendo un poco. Nosotros buscamos, líderes religiosos buscan la algarabía, que se les bese la mano pocamente, que se les atienda, que se les dignifique, que se les honre. Y no olvidamos que se visten de oropeles, se visten de una autoridad, de vanidad, de vanagloria, por lo que son, por lo que dicen, por lo que hablan, por la habilidad que han conseguido. Pero el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, viene a nacer en ese humilde pedazo de piedra para resguardarlo y cuidarlo y presentarlo, ofertarlo al Padre como el único recurso para que el hombre pudiera alcanzar. Nos queda un punto más que me gustaría que lo vieras, hermanito. El Mesías, ¿no es cierto? Nacería en Belén, ya lo vimos, y el Mesías debería salir y sería llevado a Egipto. Se cumple lo que pasó allá en el tiempo de Moisés, cuando las parteras se le da la orden de que hagan liquidar a todos los hijos judíos israelitas que nacían en tiempo faraón, y viene una muerte sobre un nido de años hacia adelante. Ahí en Osea 11.1, por favor, puede leerlo y toca ese tema, hermano amado, creo que sería el último por la hora. El Mesías sería llamado, una vez nacido, a salir de Egipto por la persecución que iba a venir sobre él, justamente por un rey, hermano Benjita. Oseas 11.1. Y ahí el evangelista cita al profeta Oseas. Ah, o sea, el pro- profeta está narrando la historia espiritual de Israel. Como un hijo amado, Mm. a pesar de desobediencia, eh, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y ahí describe el éxodo, de cómo Dios liberó a Israel y lo adoptó como suyo, como su pueblo. Eh, o sea, no está dando una predicción directa, está recordando un hecho histórico, pero sin embargo revela el corazón de nuestro Dios como Padre. El Antiguo Testamento no solo predice, sino que también en este sentido nos pinta patrones, figuras, sombras, tipologías. Y Mateo en este sentido no está forzando a Oseas a que diga algo, Amén. sino que está mostrando el patrón completo de la obra de Dios en la historia. La perfecta El relación, ¿ah? cumplimiento, el cumplimiento, sí, el cumplimiento de lo Como que un nos dice el rompecabezas. evangelista, el cumplimiento que nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 2. Hay que entender varias cosas. ¿Qué ocurre en el Nuevo Testamento? Herodes, al sentirse amenazado, busca matar a- al niño Jesús, puesto que le habían profetizado que este iba a ser el rey que Dios había profetizado por los profetas y había prometido al rey David. Dios interviene enviando a un ángel a José para que huyan a Egipto. Jesús vive un tiempo allí y luego, tras la muerte de este rey que lo quería matar, vuelve a su tierra. Ahí la Biblia guarda un silencio solemne del desierto que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ese lapso de tiempo. Pero Mateo declara
en ese momento, y citando al profeta Oseas, inspirado por el Espíritu Santo. Pero recordemos esto, así se cumplió lo dicho por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Mm, Mateo lo usa porque ve a Jesús como el Hijo de Dios por excelencia. Cristo encarna así todo lo que es el verdadero Israel. Jesús revive y restaura todo lo que fue esa historia fallida con mm, Israel como nación. Jesús sale de Egipto como un nuevo comienzo, mostrando que Dios está reconstruyendo a su pueblo alrededor de su hijo también. Y aquí hay una conexión en la escritura de Jesús como el nuevo Israel. Israel falló en el desierto claro que sí. y Jesús vence en el desierto. Amén, amén, gloria a Dios. Israel pasó Mm, 40 años de desobediencia y Jesús pasó más de 40 días en mm, perfecta obediencia, amén, gloria a Dios. como lo señala Mateo 4. Israel fue llamado mi hijo, pero Cristo es el hijo por excelencia. Mm, Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, dice. Y Mateo 3:17, cuando Jesús baja ahí y se desciende en forma de paloma el Espíritu Santo y reposa mm, ahí sobre él. Escuchamos esas palabras desde el cielo, las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo en el que yo complacencia. tengo complacencia. Mm, Jesucristo es el Hijo por excelencia. Israel fue llamado de Egipto y Jesús también es llamado desde Egipto. Eh, pero Jesús cumple el propósito que Israel nunca logra. Jesús recapitula, rebobina la historia de Israel en el sentido de su obediencia perfecta. mm, amén. El, obediencia hasta la muerte, como dice Mm, el apóstol. Y este paralelismo, este contraste es muy importante, es clave, mm, porque Jesús no solo cumple un versículo, el que vimos versículo de Mateo, él cumple todo en toda la historia de Israel en sí mismo. Todas las demandas y la exigencia de Dios las cumple él. Por eso es muy importante. Es muy importante entender mm, la obediencia perfecta, las demandas de Dios, lo que Dios demandaba a su pueblo, y cómo todas esas demandas de la ley que podemos ver en el Pentateuco, todas esas exigencias, todas esas ceremonias, esos ritos, esas tradiciones, como dice Hebreos, no son más que sombra mm, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumple con todo aquello. amén, amén. Mire usted el Cordero, mire usted lo que significaba el templo, mire usted lo que significaba obedecer a los mandamientos de la ley. Y Cristo fue perfecto y completo en todo. Ahí podemos ver a nuestro Señor como el centro de toda la historia bíblica, y Amén. así lo muestra el evangelista, el Evangelio de Mateo. Egipto simboliza el reino de las tinieblas y Jesús viene a liberar al pueblo de su pecado. Eh, Vemos, muchas veces se habla de esta palabra, la redención, Mm. y la redención no es otra cosa que un rescate pagando un precio. Y eso es lo que ¿Qué Cristo precio? hace. ¿Qué precio? Qué precio, ¿Qué qué precio? precio. Mm, Nuestra salvación, como decía alguien por ahí, es preciosa, pero no por algo estético, es claro. por el precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
el ser más santo, justo y perfecto, muriendo por el impío, pecador, vil y miserable. Es eso, es eso. El nuevo éxodo en Cristo eh, trae a nosotros eh, libertad de la culpa, del pecado, nos trae un nuevo pacto con Él en su sangre, lo que nos dice Hebreos. En Cristo hay un nuevo pacto prometido en Jeremías, y hay un nuevo pueblo, eh, como dicen ahí hartos textos, que elimina barreras y que se une por medio de la fe. Ahí vemos textos como los de Pedro: pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para buenas obras. Y ahí vemos cómo Dios preserva a su Mesías, a su Cristo, lo guarda soberanamente. Huye, pero no es una derrota, sino que es una confirmación de que nada humano, ni una obra de Satanás, ninguna obra del hombre puede impedir la misión redentora que estaba prometida en Cristo. Nadie puede impedir los decretos de Dios, nadie puede Amén. impedir que el plan de Dios finalmente se lleve a cabo. Y prueba de la soberanía de Dios, del poder de Dios, está aquí en la Escritura. Así que Dios es fiel a su palabra, incluso a través de circunstancias oscuras, horas eh, adversas. Así como preserva a Jesús en Egipto, también preserva hoy a nosotros como su pueblo en Cristo, eh, en nuestro Señor Jesucristo. Se revive nuestra propia historia. eh, Él nos restaura por medio de su sacrificio en la cruz. Amén. Amén. Y este momento de recordar su nacimiento es motivo de adoración, de celebración por todo lo que Él ha hecho, de que Dios Mm, vino a buscarnos y mm. a sacarnos de nuestro Egipto, Amén. eh, Gloria a Dios. de donde éramos, de donde estábamos. Amén. Amén. Culpa, esclavitud, Amén. desesperanza, Amén. por liberación, redención, justificación. Maravilloso tus palabras, ¿verdad? Me gustó eso que planteaste, la salvación es preciosa, no por lo estético, sino por el precio. Alguien dijo, la salvación para nosotros es gratuita, pero a Dios le costó la vida a su Hijo. Y por amor, por amor. Y qué vituperiado ha sido Cristo, ¿ah? Desde que nació. Porque el diablo existe, no es y que anda con cachito, que nos dijo, que nos enseñó la religión, con una horqueta pinchándonos el cuerpo, vestido rojo, una colita. El diablo es espíritu. El diablo es espíritu. Y hay que hacer una tarea, ¿eh? Viene a buscar, como el ladrón, a matar, hurtar y destruir. Y está presente tanto en la violencia como en esa aparente paz, cuando parece ser que todo está quieto y comienzan a introducirse en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿no es cierto? Una serie de elementos que son contra Dios y se hace presente el ser humano y tenemos un mundo como el que tenemos. Pero qué maravilloso y qué dulce es Cristo Jesús. Por eso que nosotros no tenemos otro tema. Podríamos hablar quizá otros temas, pero ¿qué sentido tendría? Tienen su valencia en el ámbito en que tienen que tenerlo, pero lo que trasciende, estimado amigo y hermano, es el impacto en la vida singular de Jesús de Nazaret, que es más que un carpintero, como veíamos el otro día ese libro tan bonito, maravilloso, que dice Jesús es más que un carpintero. Jesús es más de lo que nosotros pensamos, porque es el Dios mismo hecho carne, el cual vino a habitar en medio de los hombres. Se vistió de pobreza, despojando sus riquezas para hacernos ricos a nosotros. Por eso que compartimos el nombre de Jesucristo. Él dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y esto es el Evangelio.
El Evangelio tiene que ver con un personaje, no con una religión. La religión ninguna, cualquiera esta sea, no salva al hombre. Los ritos no salvan al hombre. Los discursos grandilocuentes no salvan al hombre. Las charlas no salvan al hombre. Son meros indicadores de ciertas realidades puntuales, subjetivas. Pero Cristo, el Hijo de Dios, quien dijo yo y el Padre uno somos, vino a cortar las ligaduras que notaban a la mentira, al engaño, y nos muestra la verdad, porque la verdad existe. No es un constructo la idea, filosófico. Allá los filósofos que andan buscando la verdad y nunca la van a encontrar. Pero hay uno solo que dijo yo soy la verdad. Y yo siempre lo he repetido en esta tribuna. No hay ningún hombre, porque sería el iluso más grande, el loco más grande, si dijera yo soy la verdad, sígame a mí. Solo hay uno. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El objetivo principal de la venida es conducirnos al Padre. Él no dice yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. La exclusividad la tiene Él. Él se la ganó. Él se ganó esa exclusividad, porque el Padre a Él lo mandó. Si se manda un embajador, el país, a dar, ¿no es cierto?, a defender la causa de Chile en La Haya, va una persona en particular, no va Pedro, Juan ni Diego, va una persona en particular a hacer esa tarea. Tiene las cartas plenipotenciarias para hacer en ese sentido lo que tiene que hacer representando un país. Y Cristo tiene las cartas plenipotenciarias de Dios para cumplir la tarea magnífica de redimir al ser humano. Por eso que seguimos a Cristo. No hay otro mejor que Él. Cristo no nos va a hacer zancadilla. Él da la paz que va más allá de las circunstancias. La paz del cristiano no es una paz supeditada a las circunstancias buenas, entonces andamos contentos arriba de la pelota. Estamos bajoneados, entonces andamos con la cara larga, negando y levantando nuestra mano contra Dios y preguntándole por qué pasan cosas, por qué Dios nos viene lo malo. Nosotros mismos hemos dejado a Dios fuera de nuestra casa y aún de nuestra iglesia. Concluyo. Nos pasamos un minuto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice Hebreos, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y mire lo que dice también más adelante, 5, Hebreos 5, cuando nos habla del sumo sacerdote Cristo, según el orden de Melquisedec. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo los dio a su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que Amén. le obedecen. Gloria a Dios. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Qué más Amén. podemos decir? O sea, lo que Cristo dijo no solamente dijo utopías, sino que no nos prometió utopías, nos prometió hechos concretos. Creemos ahora para ver un día. Yo no necesito ver aquí la mansión que tengo arriba de los cielos. Sé que la tengo y cada cristiano la tiene, porque así no fuere, Él lo habría dicho. Puedes orar, hermanito, y hacemos una invitación a los amigos a que reflexionen en la palabra. Podemos orar, va a orar mi hermano, por los que están caídos, enfermos, por los que están pasando por un momento de angustia y por aquellos que necesitan paz en su corazón. La paz no lo va a dar un presidente que salga u otro, no nos va a dar paz un hombre en particular. Las intenciones son buenas y se les respeta, pero la paz verdadera solamente Cristo la puede dar a través de la obra que Él hace personalmente con cada persona. Hermano, por favor, para ir concluyendo. Estamos orando. Oh Padre, te damos Mm, gracias por eh,
este tiempo, Señor, que hemos tenido para Dios. conversar Mm, y en alguna medida, Señor, mostrar a Cristo revelado en las mm, profecías, que no es otra cosa, Señor, que llevar a la gente, Señor, a verlo a través del Evangelio. Como toda la Escritura habla acerca de tu Hijo Jesucristo, a quien tú has mm, enviado, a quien tú, Señor, has amado desde la eternidad, Señor, y en quien por medio de su amor hacia Él nosotros hoy tenemos entrada. mm, Quien, Señor, habiendo consumado, Señor, su obra de redención, mm, su obra de expiación, su obra de justificación a favor nuestro. Hoy, Señor, por medio de Él, tenemos, Señor, todas esas bendiciones espirituales, Señor. Hoy lo tenemos a Él, tenemos vida eterna, tenemos el perdón de nuestros pecados, el Dios del cielo, ahora nuestro Padre, y nos aguarda morada, Señor. Hay mucha gente que tal vez no tiene esta mm, confianza, esta esperanza, mucha gente, Señor, que anda divagando, Señor, en este mundo, mm, preocupada de la vanidad de esta vida, Señor. Yo te pido, Señor, mm, que por medio de tu Espíritu Santo, mm, soberanamente, Señor, tú intervengas y les quites, Señor, la venda que tienen de sus ojos, que puedan escapar del lazo del diablo, Señor, mm, por lo cual están a voluntad de él, Señor, y que tú, Señor, seas liberando, Señor, y rescatando a pecadores, Señor, que van camino al infierno. Toda persona, Señor, naturalmente nace rebelde y contumaz, pero, Señor, tú has tenido misericordia. Y la Biblia, en la Escritura, podemos ver mucho de tus peros, Señor. Esos peros que hablan de tu grandeza, esos peros que hablan de tu hermosura, de tu amor. Señor, muestra esos peros, Señor, para muchos que están perdidos, Señor, para muchos que están, Señor, sin salvación. Y en este mismo sentido, Señor, también te queremos pedir mm, por el afligido, por el menesteroso, por el que está, Señor, mm, tal vez compungido, Señor. Revélate a él, Señor. Fortalécele, Señor, y ilumínale, Señor, a la luz de tu palabra y tu evangelio. Te lo mm. pedimos no por nosotros, Señor, sino Amén, por los Dios. méritos de Cristo, nuestro Amén. bendito Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos siguen en este programa Comunicando el Evangelio y en este canal, ¿no es cierto?, que administra la iglesia, que nos cobija en el canal. Bendecimos a su pastor, a la iglesia en particular, ¿verdad?, que tiene la responsabilidad de este canal. Benjita, Dios te bendiga, es un gusto compartir contigo. Sabemos que eres un estudioso de la palabra, demandas en la palabra y está bien, ¿no es cierto? Y sin duda Dios te seguirá usando grandemente. Que Dios le bendiga y si así Dios lo permite, estaremos el próximo martes, de este que viene al otro, compartiendo la palabra, porque esto está saliendo, ¿no es cierto?, un día antes, pero se pone el programa el día martes. Dios le bendiga mucho y Dios le guarde grandemente. Bendiciones.